Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el Padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco. Soy de la diócesis de Apatzingán. Cuando alguna persona tenga la bondad de conectarse, avíseme por favor si se escucha. Si alguien se conecta, avíseme si se escucha. El título de hoy es Insulation GUI. Bueno, gracias Concepción, Sandra. Miren, estos días pasados hemos tenido problemas con la señal. Y no porque la señal sea mala, sino que hubo otro operativo en La Ruana y atraparon a uno de los dirigentes de los grupos, a un ayudante del jefe de plaza. Y entonces en La Ruana tienen ya 3 días sin señal. Y los que estamos cerca de La Ruana también sufrimos la merma en la calidad de la señal. Y también los Reyes, pues los Reyes están más o menos a la misma distancia que La Ruana, y los Reyes por una brecha están a la misma distancia, unos 30 kilómetros, 40, máximo 50, pero es el mismo rumbo y nosotros en realidad no somos importantes aquí en cuestiones de política y del mismo narcotráfico. Pues aquí no hay nada que hacer. En la misma cuestión económica tampoco. Es semidesértico, pocos tienen tierras y las tierras dan poco del temporal, salvo ahora que están plantando agave. Entonces aquí es un lugar al margen de la historia. Bueno, el título de esta platiquita es: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles o trabajan los albañiles. Miren, la casa grande del país se está cayendo a pedazos. Por ejemplo, ahora que ganó Delfina en el Estado de México, hay una gran alegría entre muchos partidarios de López Obrador, como si se hubiera destruido un monstruo, y sí lo ha de ser, el PRI. Entonces, salvo el estado, último de Coahuila, creo, ya el PRI va a desaparecer, aunque en este momento todavía en algunos estados tiene una cantidad apreciable de votos, un 20%, un 30%, que se juntan con los 11 o 12 del PAN y con los 8 o 9 del PRD, pues ya se hacen casi 40% de los votos. Bueno, está bien. Entonces, de todas maneras, el PRI en algunos estados es la fuerza más poderosa. Naturalmente, es el padre del PRD y el abuelo de Morena. Y entonces Morena está llena de expriistas y experredistas. Eso es lo de menos, sí, pero es que las mañas que dicen que el PRI tenía o tiene
son las mismas del PRD y las mismas de Morena, nada más en Morena, pues más fuertes, porque ahí se conjuntó toda la escoria de todos los partidos y muchos aprovecharon que era su oportunidad, como algunos panistas, como la tal Lili Telles, que ganó por Morena o le dieron un puesto por Morena y ahora ladra y muerde la mano que les dio de comer. O también el michoacano, el Germán. Bueno, ¿qué vas? La Casa Grande se está desmoronando. ¿Por qué? Pues porque parece un castigo de Dios. Bueno, me van a decir, padre, eso ya pasó de moda. ¿Cómo que castigo de Dios? Sí, miren, cuando Dios quiere castigar a una persona, la llena de soberbia y esa soberbia la destruye. Es decir, ni siquiera le llega una enfermedad, ni un terremoto, ni un vendaval, nada de eso. La llena de soberbia y la deja que la soberbia se exprese en todo su esplendor, con desprecio, con críticas, con odios, con crear una cultura de la desconfianza, del miedo, de la corrupción. Y también cuando Dios quiere castigar al clero, permite que el clero se contamine del mundo que está en derredor, que el clero, que los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y ministros de la iglesia tengan las mismas lacras morales que el común de los mortales. Y también esas lacras morales no las ven los encargados, o si las ven, no les dan importancia, porque su idea no es servir a Dios, es servirse de las cosas de Dios. Y también el castigo de Dios nos viene en los gobernantes, que cuando son buenos gobernantes buscan el bien del pueblo para todos. Y los malos gobernantes, los orgullosos, los egoístas, los groseros, los rencorosos, esos ejercitan su odio, su rencor, su maldad en los gobernados y los contaminan de rencor, de odio, de maldad, que es lo que tenemos nosotros ahora. Naturalmente que Dios siempre tiene un resto. Un resto quiere decir un grupito pequeño. Está en el libro del Apocalipsis, está en los profetas, en los profetas grandes, Jeremías, Isaías, Ezequiel. Está en Daniel, aunque no se considere pues que sea uno de los profetas grandes, pero sí se ha considerado así. Entonces esto no es novedad. La novedad está en que el castigo de Dios no viene por una guerra, por una hambruna, ni siquiera por una pandemia. Porque un castigo de Dios verdadero lleva al arrepentimiento. Quiero decir, un castigo de Dios que encamina a la gente al bien. Cuando le suceden males, acude al Señor y entonces dice el Salmo 50-51. Pequé, Señor, pequé, ten misericordia de mí, como decimos en el Vía Crucis. Pecamos, Señor, nos pesa, ten misericordia de nosotros. En el pecado me concibió mi madre. Bueno, entonces el pecado, pues, de ese salmo es el de rey Salomón, porque
El rey Salomón fue fruto del pecado de David y de Betsabé, pero la culpa era de David. Y cuando Dios castigó a David en lo que más quería, en sus hijos más amados, uno de ellos violó a una hermanastra, pues el rey podía tener en aquel tiempo, como Salomón, 3,000 esposas, que naturalmente eran nominales, porque pues cuando iba a poder alguien con 3,000, hay hombres que no pueden con una, y menos van a poder con 3,000. Bueno, pues entonces, pero cuando el castigo de Dios es para bien, la persona se arrepiente, reconoce que está en el pecado, en el error, y entonces se arrepiente, hace penitencia, pide perdón y Dios lo perdona, porque Dios siempre va a perdonar al que pide perdón. Pero a los que Dios no quiere, y aquí también van a decir, pero Dios no quiere a unos. Sí, Dios no los quiere. Unos dicen con una explicación, es que Dios ya sabe quién va a responder a la gracia y quién no. Es como si Dios fuera un campesino que va a sembrar en las tierras y entonces sabe qué tierra va a dar y qué tierra no va a dar. Entonces en la que no va a dar no siembra, porque Él sabe todo. O también siembra para luego arrancar las plantas que no den nada. Bueno, entonces el castigo de Dios no es algo terrible, no es un rayo, no es la erupción de un volcán, no es una tromba. El castigo de Dios es que la conciencia de las personas ya prefieren el mal y no el bien. Por supuesto que la persona que hace cosas malas y no se arrepiente, porque Dios no quiere que se arrepienta, porque Dios hace que la persona siempre esté en ese error y que lo reconozca, pero que por soberbia no pida perdón. Aquí dirá alguien, ¿ese es el pecado contra el Espíritu Santo? Sí, ese es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Por supuesto que otro de los pecados contra el Espíritu Santo es conocer el bien y la verdad y decir que no son el bien y la verdad. Luchar contra el bien y la verdad y diciendo que ese bien y verdad no es de Dios, que era lo que hacían los fariseos, los escribas y los sumos sacerdotes con Jesucristo y con los cristianos. Estos no vienen de Dios, porque no le conviene a un dirigente corrupto que haya alguien que venga de Dios, porque el que viene de Dios es como una lejía, como un cloro, como un mertiolate que va a tocar la herida y quizá la va a hacer que sufra, que arda, que duela. Bueno. Luego está que cada quien busca lo suyo. En esta soberbia, en este egoísmo, en esta maldad, en esta ceguera, viene la dureza del corazón. Y entonces, cuando se conjuntan todos los egoísmos y las durezas del corazón, no se tiene compasión de nadie. Y por eso entonces también Jesucristo dice, y Dios lo dice en la Sagrada Escritura, que los que obran el mal buscan las tinieblas y buscan la sombra para que sus obras malas no se vean.
y que los que obran según la voluntad de Dios no se ocultan, porque sus obras buenas van a dar gloria a Dios en la tierra. Es decir, la gente va a reconocer que es una obra de Dios en la persona, porque tiene un cambio tan notable, tan grande, tan importante, que ese cambio importante es como una purificación del conocimiento, porque la ciencia verdadera es la búsqueda y el encuentro con la verdad. 2 y 2 son 4. Entonces, la verdad satisface a la mente, a lo que es la ciencia, la verdad. La verdad está en las causas. Ya lo dijo Aristóteles, que son 4. La materia de la cosa, la organización de la cosa misma, el que hace la cosa y la finalidad de la cosa. Bueno, a ver, pongo un ejemplo, ¿no? Es algo muy simple. ¿De qué están hechos unos zapatos? Bueno, el material puede ser cuero, plástico y las suelas también, ¿no? Que sean productos naturales o artificiales o una combinación. Bueno, entonces el material es con lo que se hacen los zapatos, sean finos o sean corrientes. ¿Y qué los hace que sean unos zapatos? Pues que protejan los pies, porque son como unos guantes para los pies. Pero eso puede tener muchas formas, desde los de cuero que usan o de plástico, los que andan trabajando en cosas de mucha humedad o de mucho peligro, o las zapatillas de una bailarina de ballet, o también el tenis de un deportista, o también un zapato para lucir con tacón y con joyas y que hermosee, además de que cubre hermosee los pies, que oculta las deformaciones. Bueno, ¿quién hace los zapatos? Bueno, el que piensa la manera de organizarlos, pues los hace de una manera rústica, el zapatero, o en una fábrica. Es el agente el que hace las cosas. ¿Para qué? Bueno, el fin de la cosa en sí, pues es cumplir que sea una protección para los pies. El fin del comerciante es que la venta de sus productos le den dinero y el trabajador pues que gane también dinero. Y el que compra unos zapatos para regalar a una dama, pues que la dama se sienta bien y sea agradecida con esos zapatos de 15 años o de graduación. La finalidad puede tener hartísimas modificaciones. Pero también acá nosotros pues tenemos que juzgar las cosas desde lo que son. El fin no justifica los medios. Pues claro que no. Si yo quiero dinero y se me ocurre secuestrar a una persona y cobrar una cantidad de dinero, pues el secuestrar a una persona es malo en la sociedad y es malo en la religión, el secuestro. Secuestra a una persona para presionar a sus familiares. Entonces, la finalidad es lo que al final determina, valga la redundancia, lo que se quiere. Y entonces cuando Dios castiga a un pueblo, a una persona,
le tuerce el sentido de la finalidad. Hace que no busque la finalidad última, que es cumplir la voluntad de Dios. Y a través del cumplimiento de la voluntad de Dios, conseguir la salvación. Entonces, el que se olvida de que está en este mundo para salvarse y para salvar a los demás, para servir a Dios y servir a los demás, entonces quiere convertirse en un pequeño Dios y hacer que todos estén a su servicio, que es la dictadura que ayer empezó. Pero me puse a pensar, dije, bueno, está bien, cuando Judas iba a traicionar a Jesús, hasta Jesús le dijo, más te valdría no haber nacido. Y córrele, sé lo que tengas que hacer. Y así otras cositas. Y entonces, pues no hay mayor dolor, dice el Dante, que recordar el bien perdido. Bueno, amigas y amigos, el castigo de Dios no es un mal, es un bien para las personas que lo entienden, porque es como una corrección, vas por mal camino, vete por acá. Bueno, para los que Dios no quiere, es su perdición, porque los deja que hagan eso y hasta los impulsa a hacerlo. Córrele, Judas, córrele a traicionar, ándale. The Insulation Gui. Buenas noches, padre. Se escucha bien por ahora, sí, José. Gracias. Concepción Arredondo, buenas noches, sí se escucha, buenas noches. Sandra Calderón, sí, padre, yo escucho muy bien. Bueno, buenas noches, gracias. Lorena Carrillo, buenas noches, padre, saludos. Dios nos bendiga y cuide siempre a todos. Sí, Lorena. Oscar Duarte, buenas noches. Me gustó mucho la aportación y la reflexión del día de ayer del flautista de Hamelin. Pondré más atención en la música que escuche. Gracias. Kiko, saludos, padre. Buenas noches para todos. Candelaria, buenas noches, padre José Luis. Dios lo bendiga y lo proteja siempre. Siempre lo escucho y aprendo mucho. Pues muchas gracias. José Luis Godínez, si voté por Delfín, estoy condenado. Pues a soportar la rata. Como si te hubieras echado, si alguien dijera, padre, me eché un alacrán al seno, ¿soy culpable? Pues si sabes que los alacranes pican, pues sí. Si eras consciente de que una rata que robó a sus mismos trabajadores para ponerlo en la campaña de López Obrador, durante 3 años les quitó el 10%, como 700 pesos a cada uno de sus trabajadores mensualmente. Bueno, pues José Luis Godínez, pues vota con lo que gustes. No, no estás condenado. A lo que estás condenado es a sufrir a la rata y que la sufran los del Estado de México. Pero en la libertad está la responsabilidad. Wilfredo Santillán, aquí estamos presentes, Padre, bendiciones para todos los que lo escuchamos y también a los que no. Wilfredo Santillán, mira, es muy importante que respetemos el pensamiento y la libertad de los demás. Pues sí. Malena Orduña, saludos, Padre José y audiencia. Wilfredo, siempre les he dicho que pues yo no soy militante, así como los testigos de Jehová que quieren que todos piensen igual, o como los de Morena que quieren que todos piensen igual y todos alaben a su Dios.
No, yo no soy un fanático religioso, ni político, ni económico, sino simplemente soy una persona pues que expreso lo que yo siento y lo que yo creo, y así los demás. Luego, bueno, mira, Andrés González, trato de hablar de las experiencias, de lo del otro mundo, pues yo solamente de oídas y de fe y de razón, ¿sí? Porque si, si no hay ningún castigo ni ningún premio, pues entonces haz lo que quieras, que al final pues mejor pórtate mal, disfruta de la vida, jódete a todos. Si al final somos como los animales, como me dijo un narco, bueno, pues entonces haz lo que quieras. Pero como dijo Sócrates, bueno, recuerden ustedes pues que Sócrates era una persona muy especial, que a los 40 años había cumplido con todos sus deberes con la ciudad de Atenas, que era ser soldado 20 años, de los 20 a los 40. Y a pesar de las guerras y todo, salió adelante y era muy valiente y era muy recto. Y cuando le mandaban a hacer cosas malas, no las hacía y esperaba que fueran a matarlo, los soldados, pues no había policías en aquel tiempo. Y al final de su vida lo acusaron de que hacía mal a los jóvenes porque los volvía inteligentes y entonces ya los papás no podían controlar a los jóvenes. Que porque no creían los dioses de la ciudad y que inventó otros dioses. Y como no chilló, no pidió perdón, no sacó a su esposa y a sus hijos, y tengan compasión de mí y todo lo demás, porque así se usaba pues para que la sentencia de muerte se conmutara por otra pena o por una multa. Y entonces ya cuando lo condenaron, dijo unas palabras y les dijo, miren, si no hay otra vida, cuando ustedes me den la cicuta, el veneno, me lo voy a tomar y me voy a morir y ahí se acabó todo. Pero si hay otra vida, cuando ustedes me den la cicuta y me la tome, en la otra vida, como dice nuestra religión, pues hay un premio para los buenos y un castigo para los malos. Entonces yo quiero respetar las leyes, las he respetado siempre, he dicho la verdad, he expuesto mi vida, he servido a la ciudad. Entonces ahora que estoy viejo, pues me van a cortar la vida, pero ya para qué la quiero, ya viví, ya cumplí mi misión. Y si hay otra vida, pues quiero estar entre los buenos, no entre los malos. Así que venga la cicuta. Naturalmente que la mayoría de las personas pues no tienen esa inteligencia ni ese valor. La mayoría de las personas somos cobardes y tontos. Pues esa es la Sócrates, eso pensó hace 2400 años, 1450. Bueno, y de que algunos condenados, bueno, ahora pues, vida después de la vida, testimonios de gente que ha muerto, aparentemente ha muerto y ha revivido, y entonces dan sus testimonios. A los que les va a ir bien, se van a un lugar muy agradable, ya no quieren salir de ahí, que hay luz. Y a los que les va mal, un lugar horrible, quejidos y todo lo más desagradable del mundo. Y quieren salirse de ahí, pero no pueden,
Y entonces oyen la voz de alguien, fulano, fulano, fulano. Y los que están en el lugar agradable, a fuerza se salen de ahí, contra su voluntad. Y los que están en el lugar desagradable, pues se salen de ahí y ya no quieren regresar ahí. Y yo como pues no me he muerto ni desmayado nunca, no sé lo que es eso. Yo no puedo dar un testimonio personal. Yo lo único que puedo decir es que hay remordimientos que la gente tiene y se lleva y que pues es una cosa muy terrible, horrible, los remordimientos. Malena Ordillas Godínez dice que ese que votó por Delfina, que condenó a los demás a que no la quieren. Pues miren, que gobierne pues Delfina, está bien, qué bueno. Pidamos a Dios que robe más poquito, como el de Nayarit. Bueno, acá una aclaración. Padre, solo un comentario. A veces escucho que no hay buena señal, pero muchas veces no es su señal, es la nuestra. Es nuestra señal. Bueno, posiblemente sí. Bandera, buenas noches, Padre. Siempre es un gusto escucharle y a mí es un gusto tener una relación, aunque sea digital, con ustedes. Andrés González, muchas gracias, Padre. Bueno, buenas noches y ya mañana, si Dios quiere, tocaré otro tema diferente. Lo del niño ese sicario, pues no se sabe nada, por supuesto, no ha salido en las noticias. De que le dieron su balazón en la barriga, eso es cierto. ¿Dónde esté o si ya se ha muerto? Pues tampoco. Bueno, buenas noches y que Dios los bendiga.